Encantado de saludarles una vez más en esta serie de programas titulados Amores que Matan, donde estamos tratando el problema de la violencia intrafamiliar. Les habla el doctor Miguel Ángel Núñez, que estoy acompañado de mi esposa Mary Toman. Ambos hemos trabajado durante años sobre orientación familiar y específicamente sobre el tema de violencia. Hemos escrito 3 libros sobre el tema, estamos escribiendo un 4º libro. No es un tema agradable de tratar, pero es un tema que hay que enfrentar especialmente en la Iglesia por los mitos relacionados con la violencia. Miguel Ángel, podríamos empezar a definir qué es un mito, ¿te parece? La violencia intrafamiliar y doméstica está relacionada con una serie de situaciones que no son reales. Se habla de mito cuando inventamos un concepto para explicar una situación y la explicación que damos es incorrecta, es falsa, ya sea porque culturalmente entendemos y aceptamos esa situación o porque nos resulta más cómodo inventar algo que enfrentar la realidad para saber efectivamente qué es lo que es. Disfrazar la realidad. A veces disfrazarla, a veces negarla, otras veces simplemente no enfrentarla porque no queremos. Es más fácil pensar que lo horroroso no ocurre a pensar que ocurre. Es más fácil hacer la vista gorda, dar la vuelta a la cara o poner la basura debajo del tapete antes que enfrentar la situación. Y con la violencia intrafamiliar hay que enfrentar. Claro. Y hay que enfrentar con la verdad, no con los mitos. Por ejemplo, un mito puede ser que nadie debe intervenir en una violencia intrafamiliar porque justamente es dentro de un hogar. Bueno, el mito de la privacidad. El mito de la privacidad. El mito de la privacidad, que es un mito muy común, que gracias a Dios y gracias a las leyes y gracias a la conciencia que se ha ido adquiriendo, va cada vez perdiendo más fuerza, pero todavía existe en muchos lugares. El mito de que lo que sucede al interior de un hogar o de lo que sucede al interior de las relaciones de amigos o de familiares es algo de lo que nadie tiene que meterse, es falso. Ahora, ¿por qué es falso el mito de la privacidad? Por una cosa muy simple, porque hemos dicho en programas anteriores que la violencia es delito. Entonces aquí estamos nosotros diciendo un absurdo. Fuera de las paredes del hogar, la violencia es delito. Dentro de las paredes del hogar no es delito. Es ridículo. Es absurdo. Y cuando la gente me viene con este tema, yo le digo, mira, hagamos la siguiente prueba. Si un individuo va caminando por la calle y agarra a golpes a tu hijo, ¿qué vas a hacer tú? Claro, la persona se defiende la situación. ¿Vas a defender o vas a llamar a la policía y vas a llevar a ese agresor ante la policía porque no tiene derecho a agredir a tu hijo? Claro. Pero dentro de tu casa tú agredes a tu hijo. Claro. Lo que no le permites a otro hacer fuera de la casa lo haces tú dentro de tu casa. Bueno, ahí entramos al otro mito también, el mito que el padre puede golpear al hijo. Bueno, no solamente el padre, porque aquí hay algunos que se creen con derecho de golpear también a la esposa. Claro. Claro, como es mi esposa o como es mi hijo, ahora es más común con los hijos, evidentemente. Entonces, entramos en el siguiente mito, el mito del derecho a golpear o el derecho a maltratar. Es decir, yo como padre, yo como esposo, tengo derecho, yo como madre, en el caso de la madre maltratando a sus hijos, tengo derecho a maltratarlo para poder corregirlo o derecho a desahogarme maltratándolo y diciéndole unas cuantas palabrotas, etc. Pero nadie te da ese derecho, porque volvemos al mismo elemento. El delito sigue siendo delito. Claro. Seas papá o no seas papá, seas esposo o no seas esposo, el delito es el mismo. Estás agrediendo a otro ser humano. Por lo tanto, no tienes derecho. De hecho, hoy en día ya se establecen las leyes donde los padres incluso pueden perder la patria potestad de sus hijos si son agresores de sus hijos. Les quitan los hijos, diciendo tú no tienes derecho a criar a estos hijos porque no los estás tratando como corresponde. Lamentablemente en algunos países latinos todavía no se llega a eso, y digo lamentable porque muchos ilícitos que ocurren con niños son propiciados precisamente porque nos creemos con derecho. Hablemos de otro mito.
pensar que el agresor está enfermo, o sea, denominar esa violencia, esa agresión como enfermedad. Bueno, a mí me molesta mucho ese mito y varias veces algunos se han molestado conmigo porque me molesta, pero creo que es una ofensa, es un insulto a los enfermos. Claro. Yo conozco enfermos, muchos enfermos, y no son agresores. Conozco incluso gente con problemas psiquiátricos que no son agresores. Es decir, cuando yo trato a la agresión, la violencia como enfermedad, entonces privo o le quito responsabilidad al agresor. Es una cuestión muy delicada. O sea, yo le digo, pobrecito, está enfermo. Entonces, si está enfermo no es responsable. Entonces necesita atención médica o atención psiquiátrica porque no es responsable de lo que está realizando. Pero resulta que este mismo individuo agrede a su familia, agrede a sus hijos, pero no agrede a los hijos del vecino. Es selectivo entonces. Es selectivo. Entonces ahí estamos frente a un cuadro muy distinto. La agresión, la violencia doméstica está relacionada con selectividad, con elección, con decisión, con aprendizaje, incluso con direccionalizar la violencia a algunos de la familia, porque hay algunos agresores que son violentos con algunos de su familia, no con todos, lo cual complica más el cuadro, porque nuevamente comprueba de que el asunto es selectivo. Entonces, el mito de la enfermedad es un mito. Ahora, hay un índice, pero muy bajo, de personas que tienen problemas, ya sea problemas psicosociales o problemas psiquiátricos, que son agresores. Claro. Y que entre las personas que agreden también están su familia. Pero resulta que esas personas que son agresores, no solamente son agresores con su familia, son agresores con todos. Entonces ahí está la gran diferencia. Oye, Miguel Ángel, también hemos sabido que se le ha categorizado al agresor como un delincuente. Claro. Delincuente dentro de su... Ahora, claro, porque la agresión es delito. Es delito. Entonces, siendo un delito, la persona que comete un ilícito, un delito, es un delincuente. Ahora, nosotros somos muy tajantes. De hecho, a ti y a mí nos han criticado alguna vez por calificar al agresor o a la agresión como delincuencia o delito. Pero es que precisamente esa es la configuración legal que tiene. Y lo tiene porque la persona elige ese tipo de comportamiento y no elige otro, pudiendo solucionar los problemas de pareja, por ejemplo, dialogando, comunicándose o buscando ayuda, eligen golpear, maltratar o insultar. Pudiendo enseñar a los hijos, guiarlos, orientarlos y disciplinarlos de una manera, eligen golpearlos, maltratarlos. O caen en situaciones horrorosas como es el abuso sexual infantil o el abuso sexual hacia sus parejas, pudiendo tener otro tipo de conducta. A mí me llama la atención, Miguel Ángel, por qué la víctima pareciera que tuviera una venda en los ojos al darse cuenta que el agresor que está dentro de las puertas de su hogar elige maltratarlo a ella o a quien sea aquí, el cónyuge, el hijo, y a los de afuera no. ¿Por qué no cae en la cuenta de que es selectivo? Porque entramos con otro mito. ¿Cuál? El mito de que él tiene el derecho. Es mi esposo. Es ser esposo. Es mi esposo. O es la madre de mis hijos. Alguna vez le he escuchado a algún individuo justificando la agresión de la esposa hacia los niños. Bueno, es que es la madre de mis hijos. Entonces, por esa situación de justificar culturalmente o socialmente algunas cosas, caemos en un mito de creer que hay ciertas conductas violentas que son violentas en un contexto y no son violentas en otro contexto. Ahí podemos recurrir al texto bíblico y es la oportunidad para aclarar qué significa unos determinados textos bíblicos que no es castigar, sino que disciplinar, porque para decir que no avalen su conducta con algún texto bíblico. Hay 6 versículos bíblicos que están en el libro de Proverbios que dicen una idea similar con palabras diferentes, aunque hay 2 que son idénticos, que dicen que el padre que madruga a su hijo, o sea, el padre que ama a su hijo madruga para castigarlo. Hay otro que dice que la vara a la espalda del necio da sabiduría, o corrige al necio con vara. Entonces, algunos han tomado ese texto de manera literal y lo que han hecho es tomar varas, palos
y dar a la espalda de un niño. Porque necesito corregir. Porque necesito corregirlo. Por las dudas. Claro. Y algunos incluso lo hacen con un afán espiritualizante, incluso pidiendo la dirección de Dios antes de golpear. Qué paradójico, Miguel. Yo sé que todavía tenemos que explicar el versículo. Qué paradójico a ti te ocurrió. A mí no me ocurrió, aunque mis papás son religiosos también. Eso de que le castigan al hijo, le pegan, oran a veces antes de castigarlo y otras veces después. Claro. Es una tergiversación. Imagínate en esa mente de ese pequeño, bueno, ¿en qué religión estoy o cómo es Dios? No, van creyendo que finalmente ¿verdad? Dios es tan violento como sus padres. Claro. Que de alguna manera Dios A veces terminan sustenta por rechazar a Dios por esas conductas. o tergiversan a Dios y Dios se convierte en un ser violento también. Damos el espacio para explicar eso. La Biblia utiliza la palabra vara. La palabra vara es una palabra que en hebreo es muy interesante porque en hebreo se utiliza la palabra palo, vara, varilla, bastón, rama, pero ahí se utiliza la palabra vara. Vara, que es muy específica en hebreo, y se refiere a la vara, valga la redundancia, que usaban los agricultores para poner al lado de un arbolito para que el arbolito creciera derecho. Claro. Entonces, ningún agricultor sano de mente va a agarrar a un arbolito a varillazo para que el arbolito crezca derecho. Es ridículo. Es ridículo. Entonces, lo que hacía un agricultor era tomar la varilla, tenía que tener mucho cuidado al enterrarla para no dañar la raíz, porque si daña la raíz el arbolito se enferma. Entonces ponían con mucha delicadeza el palo o la vara al lado del arbolito. Luego tienen que amarrar el arbolito. Pero también es una tarea delicada. Con delicadeza para no... Tienen que ponerle un cartón, un papel. En el mundo antiguo no usaban cartón ni papel, sino que usaban telas u hojas. Ponían alrededor para que la amarra no dañara la corteza del arbolito, pero no es suficiente. A medida que el arbolito va creciendo, el arbolito va ensanchando, se va ensanchando, entonces el anillo va creciendo, entonces ellos tenían que ir cambiando un trabajo delicado. Es un trabajo, tenían que irlo cambiando cada cierto tiempo para que la amarra no dañara la corteza, etc. Entonces, en el pueblo de Israel, la palabra vara pasó a ser símbolo de dirección, de guía, de orientación, porque ese es de protección. Claro, o sea, tenía un sentido de delicadeza. Entonces, cuando viene la interpretación medieval, que es una interpretación punitiva, de castigo, entonces se cambia la interpretación y dice, deja de ser dirección, guía, orientación, disciplina y se convierte en golpe, castigo, fiereza, dolor. Una connotación negativa. Obviamente, porque es una connotación punitiva que se le da en la Edad Media. Pero la Biblia no te está hablando de eso. Ahora, sería absurdo que Dios, siendo un Dios de amor, un Dios sabio, esté propiciando algo que precisamente causa tantos conflictos y tantos problemas emocionales y psicológicos a las personas. Por lo tanto, el mito de que como soy padre tengo derecho a golpear a mi hijo no tiene sustento bíblico y no tiene sustento lógico. Miguel Ángel, en el mundo latino se ve mucho más este tipo de violencia, el golpear a los hijos. En el mundo anglosajón pareciera que eso ha ido superándose o solucionándose aparentemente. Yo no sé en cuanto a estadísticas, pero sí tengo muchos antecedentes que en el mundo latino se ve mucho más ese padre golpeador. Bueno, hay dos elementos que pasan. En el mundo anglosajón ha ocurrido que las leyes se han ido endureciendo y se ha hecho mucho más conciencia de derecho. Por lo tanto, se ha hecho conciencia de que los padres no tienen derecho y que los padres, los esposos o las esposas no tienen derecho a agredir a sus esposos, por muy esposas que sean o muy esposos que sean. Pero en el mundo latino tenemos la tendencia, formados por una religiosidad punitiva, tenemos la tendencia a creer que sí tenemos derecho. De hecho, hay gente que ve golpear a un niño en la calle y no da nada. Yo recuerdo un incidente que viví en un país latinoamericano, no voy a decir el país para que nadie se ofenda, pero andábamos dando conferencias en ese país y claro, y yo había olvidado mis zapatos, los olvidé en el hotel anterior y ya no podíamos regresar a ese hotel porque había muchos kilómetros, así que me resigné y partí a comprar zapatos.
y estaba comprando zapatos en la zapatería, cuando de pronto siento un griterío que hay afuera, y salgo, y había una calle muy concurrida, había cientos de personas, y observo a un hombre que está golpeando de puños y pies a una mujer, a vista y paciencia de un montón de personas. Y yo, que soy medio atarantado para algunas cosas, hice el ademán, hice el ademán de acercarme, porque estaba cerca, y la mujer que me estaba vendiendo el zapato me detuvo, y me dijo, no se meta, me dijo, es el marido. Y me dijo una expresión, porque no la voy a decir porque van a descubrir el país, que me hizo sonreír mucho, sonreír y enojarme a la vez, porque me pareció muy absurdo. Y justo cuando la mujer me detiene aparece un policía. Y yo dije, bueno, menos mal, el policía va a poner las cosas. Pero el policía no hizo nada, el policía le dijo, váyanse a otra parte porque están provocando disturbios. Y el hombre, claro, y el hombre se fue empujando a la mujer y a un rinconcito y se fue a otro lugar y seguramente tenía que haber continuado golpeando. Y a mí me parece horroroso. Horroroso la actitud del policía, horroroso la actitud de la mujer que me detuvo, horroroso la actitud de todas las personas que iban caminando al lado y nadie hizo nada. Ahora, ese tipo de situaciones es producido por un mito, el mito de que nosotros creemos que tenemos derecho, porque somos esposos, porque somos padres, porque somos madres, tenemos derecho a golpear. Pero perdóname, nadie tiene derecho. Claro. La persona puede haber hecho la estupidez más grande y eso no te da derecho a golpearlo. Ese es otro mito. Ese es el otro mito. Te lo mereces porque provocaste. O a la inversa, me lo merezco porque hice algo equivocado. Muchas veces escuchamos eso cuando alguien se entera que hubo una agresión y sumamos que una amiga le cuenta a otra amiga, fíjate que mi esposo me pegó. Y hay una pregunta muy absurda que suele hacerse, ¿y tú qué hiciste que lo provocaste? O sea, eso es un mito, no corresponde. Aparte de ser un mito, es una cosa de crueldad. Porque la persona que está pidiendo ayuda de pronto se ve enfrentado a que el que te debería ayudar te empieza a culpar, porque... A cuestionar. Pero es culpabilizarte. Cuando yo te estoy diciendo no habrás hecho algo, tú te estoy arrojando la culpa a ti y eximiendo de culpa al agresor. Estoy diciendo al agresor, pobrecito, se vio obligado a golpearte porque tú hiciste algo que no debías. Es importante que aunque te hayas equivocado, aunque hayas cometido un error, nadie tiene el derecho de golpearte o de maltratarte. Nadie tiene derecho a maltratar, a golpear, a ofender, a humillar, a violentar a nadie. No tiene derecho, por muy mala o absurda que haya sido la conducta, nadie te da derecho. Hay un término que se usa entre los esposos. Tú me provocaste, tú hiciste que yo reaccionara así, me enojara. Si tú no hubieses hecho eso, yo no habría reaccionado. Bueno, ese es otro mito. Otro mito. Es el mito de creer que si yo cambio de conducta, el agresor va a dejar de ser agresor. O el agresor convenciendo al otro de que si tú cambias de conducta, yo voy a actuar diferente. Eso no es verdad. Eso no es verdad. Eso es falso. El agresor decide ser agresor y no importa lo que tú hagas, el agresor va a agredirte. Nosotros hemos tratado a gente que se preguntan a sí mismos, no sé por qué me agrede. Claro. Porque a veces hago lo que él dice y me agrede igual, y a veces no lo hago y me agrede igual. Entonces, eso va generando un conflicto cognitivo muy serio, porque las personas finalmente no saben cómo reaccionar. Están siempre a la defensiva porque en algún momento viene la explosión y la persona reacciona de una manera, de la manera que provoca la violencia. La víctima está viviendo constantemente en una cuerda floja. Bueno, En cualquier momento cae y viene la... Pero eso es a propósito. Eso de que la víctima continuamente viva en esa situación de tensión es precisamente lo que pretende el agresor. La mayoría... Descolocarla para... Pero no olvidemos un elemento que ya mencionamos en programas anteriores. La violencia está relacionada con poder, con el deseo de controlar, manipular, humillar, hacer que la persona me obedezca, que actúe como yo quiero que actúe. Entonces voy provocando una distorsión cognitiva.
Eso se llama condicionamiento. Voy condicionando a la persona a reaccionar como yo quiero que reaccione. Entonces, si la mantengo en la cuerda floja, que un día sí, otro día no, entonces logro que la persona esté constantemente a la defensiva y finalmente termina por hacer lo que yo quiero que haga. Es decir, me obedezca o logre yo manipularla hasta el grado de que haga como esclavo lo que yo quiero que haga. Insistiendo en la misma idea, Miguel Ángel, tantas veces me ha tocado atender a personas que piensan que en algún momento va a llegar la situación en que el agresor va a dejar de serlo. Bueno, ahí estamos con otro mito. El mito de que ya sea por la edad, ya sea por la religión, ya sea por circunstancias externas, en algún momento el agresor va a cambiar. Entonces la gente empieza a decir, no, si cuando pase el tiempo va a cambiar o Dios lo va a cambiar. Eso no sucede. Pero esto es muy triste lo que estamos diciendo, ¿verdad? Es muy grave. Pero ¿cómo darle esperanza? Porque tenemos otras programas. Sí, en realidad yo no quiero darle mucha esperanza a las personas en ese sentido. ¿Algún alivio? Tampoco. Lo que quiero decirle, la persona no va a cambiar a menos que desee cambiar. Claro. O sea, si la persona, primero, para cambiar necesita entender que tiene un problema. Tiene que admitir que tiene un problema, tiene que desear cambiar y tiene que pedir ayuda. Y la víctima tiene que hacer algo importante para que eso suceda. No, la víctima tiene que tomar decisiones. Tiene que pasar de ser agredido a ser sobreviviente. Y para que eso suceda, la persona tiene que cambiar actitudes. Más adelante vamos a hablar sobre algunas cosas que se pueden hacer. Una de las cosas que tenemos que hacer es desmitificar, quitar el mito de encima. Es decir, la persona no va a cambiar simplemente porque se puso más viejo. Al contrario, algunos se convierten en más violentos a medida que pasa el tiempo. Tampoco va a cambiar si tú vives toda la vida orando por esa persona. La persona va a cambiar cuando desee cambiar. Claro. Y mientras no tome la decisión de cambiar, no va a cambiar. Así de simple. Yo le digo a algunas personas, mire, su esposo, su esposa, no está dando evidencias de cambio. No espere que cambie, porque no va a cambiar mientras no quiera cambiar. Pensando en el lado religioso, Miguel Ángel, hay personas que creen que esa es una cruz que deben llevar. Esto me tocó en la vida y yo tengo que cargar con eso. Ese es otro mito, el mito del determinismo. Es decir, el mito de creer que Dios, lamentablemente mal usado, Dios ha permitido o Dios ha querido que yo viva esta situación y que Dios de alguna forma está propiciando directa o indirectamente que yo viva esta situación. Eso es absurdo. Es absurdo. La Biblia es triste creer eso. Eso en primer lugar desfigura a Dios. Ese es un monstruo. Claro. Es un monstruo porque las cosas que ocurren al interior de los hogares donde hay violencia son monstruosas. Ni siquiera es una prueba que Dios porque Dios no nada, pueda. Dios no. Ahora, el concepto cruz que aparece en Mateo 16, 24 no tiene nada que ver con eso, absolutamente nada que ver. El concepto tomar la cruz que aparece en la Biblia tiene que ver con abnegación, con renuncia, tiene que ver con servicio. Con servicio. Y no tiene que ver con portar dolor, porque no tiene nada que ver, es absurdo. Por lo tanto, además es una interpretación medieval que los medievales introdujeron para manipular a la gente. Ese término es la prueba que le tocó llevar en esta vida, hay que descartarla. O como alguna vez le escuché a un religioso absurdamente decirle a una mujer, bueno, a algunos les tocó de mártir y a usted le tocó de mártir, pues que tendrá que aceptarlo. Eso es un mito absurdo. Dios no propicia la violencia de ninguna forma. De hecho, la Biblia en el libro de Proverbios dice claramente que Dios aborrece la violencia. Claro. Así que creer que Dios de alguna manera está propiciando esto no solamente desfigura a Dios, sino que muestra una imagen horrorosa de la divinidad. Y al contrario, las personas que escuchan eso, que se les dice eso, terminan además renegando en contra de Dios. El término de vivir en familia es para ser feliz. Para vivir en paz. Para vivir en paz, para ser pleno. Y no puede haber esa paz, esa plenitud, si hay violencia. Es para ser protegido, para ser cuidado, etc. Ahora, en lo que hemos hablado en este programa, y los amigos que nos escuchan en sus casas, uno de los pasos que hay que dar para ir superando la violencia es desmitificar, es decir, quitar los mitos a un lado.
La violencia no tiene que ver con enfermedad, eso es un insulto a los enfermos. Hay cientos y miles de enfermos que no son violentos. La violencia es selectiva. La violencia no tiene que ver con derechos, nadie tiene derecho a maltratar a nadie. La violencia no tiene que ver con aceptaciones sociales, porque la sociedad no tiene por qué refrendar conductas que no son correctas. Dios no tiene nada que ver con la violencia, Dios de ninguna forma propicia la violencia, etc. Entonces hay una serie de elementos que nosotros tenemos que aprender, a identificar. Y tenemos que desaprender también. O sea, tenemos que aprender a vivir en paz, aprender a solucionar nuestros problemas, dialogar de otra forma, etc. Por ejemplo, hay uno de los especialistas que yo uso que es especialista en violencia social, que hace de mediador entre estados. Durante muchos años ha trabajado con los israelitas y los palestinos. Él ha encontrado de que muchos de estos mitos, cuando no son enfrentados directamente, propician que la violencia se mantenga en el tiempo. Entonces, las iglesias, los religiosos, los especialistas, los docentes, los padres tienen que ser educados, enseñados para romper estos mitos y decir, esto no es correcto, no es verdad, y tenemos que ir con la verdad. La verdad es que las personas tienen derecho, el derecho a ser respetados, el derecho a ser amados, el derecho a vivir como individuos que tengan una conciencia distinta. Estamos terminando nuestro programa y quiero decirle a los que nos escuchan de que los mitos existen, van a seguir existiendo, pero tenemos que enfrentarlos con la verdad. Los invito a que nos acompañen a un próximo programa.